Bienvenido a la sesión 6 del curso Enseñando y Aprendiendo con Commonly. En esta sesión, conoceremos el procedimiento para evaluar las respuestas de los estudiantes y analizaremos su progreso para tomar decisiones pedagógicas. Al final de la sesión, usted será capaz de calificar las respuestas de sus estudiantes utilizando una respuesta modelo, ofrecer retroalimentación a los alumnos y analizar los resultados a nivel tarea, clase y estudiante para tomar decisiones pedagógicas. La sesión está dividida en dos temas. En el tema 1, conoceremos el procedimiento para calificar las respuestas de los estudiantes a las preguntas abiertas con apoyo de una respuesta modelo. En el tema 2, analizaremos la información que ofrece la plataforma respecto al progreso de los alumnos y la forma en que usted puede utilizar esa información para trazar una ruta de mejora en la comprensión lectora de los estudiantes. En Commonly, la evaluación tiene un enfoque formativo, ya que ofrece retroalimentación permanente a docentes y estudiantes para mejorar los aprendizajes. En la metodología de Commonly, los procesos de aprendizaje y de evaluación están correlacionados, ya que usted puede realizar un análisis del progreso de los alumnos por pregunta, por lectura, por estudiante y por grupo. Este análisis le servirá para tomar decisiones pedagógicas para mejorar los resultados de aprendizaje. Las respuestas a las preguntas de evaluación de opción múltiple se califican automáticamente y los resultados se almacenan en la base de datos. Como ya sabe, en todas las lecturas existe una pregunta de evaluación en donde los estudiantes deben escribir su respuesta. Para calificar los resultados de sus alumnos a estas preguntas, usted cuenta con una respuesta de ejemplo que puede servirle de guía para calificar la respuesta de los alumnos y ofrecerles retroalimentación. Antes de ver un ejemplo, consideremos tres pistas importantes para evaluar las respuestas escritas de los estudiantes. En primer lugar, es importante que los estudiantes escriban la respuesta a la pregunta que se está planteando, es decir, deben entender qué es lo que se está preguntando para poder responder correctamente. Si no comprenden cuál es la pregunta, no podrán construir una respuesta correcta. En segundo lugar, se pretende que los alumnos identifiquen en el texto las ideas, frases o párrafos en donde está la información que respalda su respuesta. Debemos ayudar a los estudiantes para que aprendan a citar fragmentos del texto que leyeron. En tercer lugar, hay que orientar a los alumnos para que expliquen su respuesta escribiendo los argumentos que sustentan dichas respuestas, empleando para ello las referencias que identificaron en el texto. Responder, citar, explicar. Estos tres momentos en la construcción de las respuestas garantizan una lectura profunda del texto y la comprensión lectora que buscamos promover en los estudiantes. Responder, citar, explicar ayudará a los estudiantes a desarrollar respuestas escritas sólidas y basadas en evidencias que demuestren un análisis profundo del texto. Si lo considera necesario, puede elaborar un póster con estas tres pistas para responder preguntas abiertas. Lo puede pegar en el salón de clase y pedirles a los alumnos que regresen a él constantemente cuando deban construir respuestas para preguntas abiertas. Vayamos al sitio web para observar un ejemplo de cómo calificar las respuestas de los estudiantes. Hay dos formas de consultar la respuesta de ejemplo. Desde el texto dando clic en preguntas claves, en donde encontrará las respuestas correctas a todas las preguntas de evaluación, incluyendo una respuesta modelo a la pregunta abierta. Por lo general, las respuestas modelo utilizan el RCE, es decir, responder, citar y explicar, como podemos ver en este ejemplo. Primero, se responde la pregunta y después se citan partes del texto y se explica la respuesta utilizando esas citas. Otra forma de acceder a la respuesta de ejemplo es desde tareas. Haciendo clic en tareas y en el grupo en donde se ubica la tarea asignada, podrá encontrar el icono de calificar. Aquí también se encuentran las respuestas correctas a todas las preguntas de evaluación. En la pregunta abierta, encontrará la escala para calificar y el espacio para que usted escriba un comentario a los estudiantes. La escala para calificar estas preguntas está conformada por 4 niveles que equivalen
A. 0, sin respuesta. 1, 25% correcto. 2, 50% correcto. 3, 75% correcto. 4, 100% correcto. Para calificar al estudiante, usted debe valorar si la respuesta reúne los elementos requeridos en el planteamiento de la pregunta. Esto es, ¿la respuesta es correcta? ¿Se hace referencia a citas del texto para respaldar la respuesta? ¿Se desarrolla una explicación que incluye evidencias del texto? En este caso, al revisar la respuesta del estudiante, he considerado que la respuesta sí responde correctamente a la pregunta, pero no incluye citas ni una explicación para sustentar su respuesta. Por ello, le asignaré un puntaje de 2. El siguiente paso es ofrecer una retroalimentación al estudiante. En el comentario, debemos partir de la respuesta que escribió el estudiante para modelar una respuesta más sólida, utilizando como ayuda a la respuesta modelo. Por ejemplo, podemos escribir un comentario como el siguiente en este caso. Tu respuesta es correcta, pero te faltó incluir algunas frases del texto para apoyar tu respuesta. Por ejemplo, pudiste mencionar el párrafo 8 cuando Rosa se acerca a Carla en la clase de ballet, o en el párrafo 9 cuando Rosa no se sienta con Estefanía en el autobús. También pudiste mencionar el párrafo en donde se indica que Rosa se siente muy mal al tratar de vengarse de su amiga. ¿Cuál es ese párrafo? Búscalo en el texto y copia la frase que dice lo mal que se siente Rosa. Procure que sus comentarios sean concisos y enfocados en las áreas de fortalecimiento y desarrollo que tendrán el mayor impacto en la comprensión del estudiante. Por ejemplo, en este caso, existen varios errores de ortografía en la respuesta del estudiante. Usted puede decidir en qué momento es preferible plantear algunos comentarios de reflexión sobre la lengua para que el estudiante se dé cuenta de algunas convenciones que no siguió en su escrito. Por ejemplo, podría comentarle al alumno: revisa tu respuesta y fíjate cómo escribiste las siguientes palabras. Sin embargo, si su comentario se extiende demasiado, es posible que el alumno no alcance a procesar toda la información. Por ello, usted puede priorizar y hacer comentarios que se enfoquen en lo más importante. En este caso, es mejor dejar para otro momento los comentarios sobre la ortografía para que el alumno se centre en la comprensión lectora. Ahora revisaremos la información que nos ofrece el progreso de estudiantes. Con esta herramienta, usted puede analizar el progreso de todas sus clases o de una clase en particular. Al ingresar a una de las clases, podrá observar el promedio de los alumnos. Aquí vemos, por ejemplo, que el promedio de aprovechamiento de este grupo es del 72%. También podemos ver el logro por tipo de pregunta, en donde encontramos los puntajes obtenidos en las respuestas abiertas y el porcentaje de aciertos en las preguntas de opción múltiple. En esta otra gráfica observamos el panorama del progreso, en donde vemos los porcentajes de alumnos que se encuentran en los rangos de 0 a 25% de aprovechamiento, de 26 a 50%, de 51 a 75% y de 76 a 100% de aprovechamiento. También encontramos el promedio por tipo de texto. En este caso, por ejemplo, es muy similar. Además, podemos ver los alumnos con las calificaciones más altas y más bajas. En este ejemplo, ya encontramos que un alumno requiere más apoyo. Por otro lado, también podemos encontrar el progreso de cada estudiante por tarea. En esta tabla se concentran los resultados de cada estudiante en cada tarea. Aquí, por ejemplo,
notamos que uno de los estudiantes tiene un porcentaje de aprovechamiento significativamente menor que el resto. Desde esta tabla podemos ingresar a los datos más específicos del alumno. En este caso, entraremos a los datos del alumno con aprovechamiento más bajo. Si queremos observar los resultados de cada tarea, podemos hacerlo seleccionando la lección que deseemos. En este caso, entraremos a la lección Un padre da a luz. Aquí encontramos los resultados generales de la tarea, los intentos para responder cada pregunta de lectura guiada y los resultados de las preguntas de evaluación. ¿Qué nos dice esta información? En esta tarea, notamos que 2 de los estudiantes tuvieron dificultades para responder las preguntas de lectura guiada 1 y 3. También notamos que uno de esos alumnos obtuvo un porcentaje de 25% de aciertos en las preguntas de evaluación, que está muy por debajo del promedio de la clase. Otro dato importante es que en las preguntas a las respuestas abiertas, los puntajes de ambos estudiantes fueron muy bajos. Incluso, la respuesta de uno de ellos llama la atención por lo breve que es. ¿Qué decisiones pedagógicas tomaría en este caso? ¿Qué haría para apoyar al estudiante que tiene menor porcentaje de aciertos? Pause un momento este video para reflexionar. Elija de las siguientes opciones la que usted implementaría en su clase. También escriba las razones de su elección. Las opciones son: asignarle otra vez la tarea para que mejore sus resultados. Haría una lectura del texto en voz alta con él, parando para modelar cómo responder algunas preguntas y discutir otras. Le asignaría una lectura de menor complejidad, por ejemplo, una lectura de tercer grado con temática similar. Lo pondría a leer el mismo texto con un compañero que obtuvo mejores puntajes, para que discutan las respuestas. Otra, en este caso, describa la acción que implementaría. Socialice sus notas con algún colega y responda la siguiente pregunta: ¿cuáles son los beneficios de analizar los datos para tomar decisiones pedagógicas periódicamente durante todo el año escolar, en lugar de esperar a los resultados de las pruebas finales? La información que nos ofrece la plataforma de Common nos permite identificar a los estudiantes que requieren apoyo y saber con bastante precisión qué tipo de ayuda necesitan. ¿Es en la lectura guiada en donde requieren apoyo? Eso nos indica que el estudiante tiene problemas para lograr una comprensión básica del texto, por lo que mientras no supere dicha dificultad, seguirá presentando problemas en las preguntas de evaluación. ¿O es acaso en las preguntas de evaluación en donde necesita ayuda? Entonces, debemos revisar las respuestas del estudiante para identificar qué tipo de preguntas son las que le implican más dificultades. Por ejemplo, ¿son las preguntas en donde debe identificar las ideas centrales del texto? ¿O las que se refieren a la estructura del texto? ¿O quizá las que requieren identificar información literal en el texto? ¿Es en las preguntas abiertas en donde presentan dificultades? ¿Tiene problemas para responder correctamente? ¿Se le complica identificar citas textuales para apoyar su respuesta? ¿Tiene problemas para explicar su respuesta usando evidencias del texto? Aprender a aprovechar el poder de los datos puede ayudarnos a mejorar los logros de los estudiantes, ya que nos ayudan a trazar una ruta de mejora personalizada oportuna.